La indicación de la señora presidenta en el uso de la palabra la asambleísta Consuelo Vega. A usted, compañera presidenta, compañeros asambleístas, el día de hoy vamos a tratar un tema sumamente importante. El día de hoy, a nombre y en representación de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, me permito exponer el estado de esta reforma a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua, en la que manifiesto que en la Comisión de Biodiversidad, presidida por el ingeniero Washington Varela, hemos analizado y debatido esta reforma de ley y también la sentencia de la Corte Constitucional en la que, por unanimidad, resolvimos solicitar el archivo de este proyecto de ley. La Comisión de Biodiversidad en el mes de junio abocó conocimiento y detectó las falencias en el primero y en el segundo debate y consistían en la falta de la consulta prelegislativa. Cabe mencionar que la CONAI presentó en junio del 2015 una acción pública de inconstitucionalidad de forma y de fondo. La norma impugnada corresponde a los artículos 1, 43, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55 y 98 de la ley, y los artículos 20, 47, 51, 52 del reglamento correspondiente expedido en abril del 2015. La demanda de inconstitucionalidad del reglamento fue también presentada por la Ecuarunari, entre otras organizaciones sociales del país. La Corte Constitucional, el 28 de enero del 2022, resuelve que la Ley de Recursos Hídricos y su reglamento son inconstitucionales por la forma al contrariar el artículo 57, numeral 17 de la Constitución de la República del Ecuador, y consiste en el derecho a ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa y que puede afectar a los derechos colectivos. También decide que ambas normas en referencia permanecerán vigentes hasta la aprobación de una nueva ley de recursos hídricos y da un plazo de 12 meses para que el presidente de la República elabore el presente proyecto de ley que deberá ser enviado a la Asamblea Nacional, respetando los criterios jurisdiccionales y estándares internacionales sobre la consulta prelegislativa. Las resoluciones adoptadas por la Corte tienen el carácter inapelables, por lo tanto deben ser cumplidas. A partir de la resolución de la Corte Constitucional se expresa un descontento creciente sobre la gestión del agua. Las normas e institucionalidad han sido por décadas de estudios, generación de propuestas y lucha por establecer nuevas normativas e institucionalidad que nos conduzcan a gestionar de manera social y equitativa el agua. Diríamos que ahora el agua está a la deriva con una ley declarada inconstitucional, pero que seguirá vigente por un año o posiblemente mucho más. El sistema institucional público del agua sigue en crisis. Hago un llamado a trabajar en la generación de nuevas propuestas orientadas a contar en el futuro con un nuevo marco normativo transformador y el fortalecimiento de la gestión comunitaria, de manera conjunta con las organizaciones sociales y los usuarios y representantes de las instituciones públicas, privadas, la academia, sectores productivos en la nueva Ley Orgánica de Recursos Hídricos. La Corte basa su resolución en los aspectos llamados de forma. En términos comunes se refiere a la manera de cómo se formuló la ley, lo cual, por supuesto, no es un tema secundario. La Corte considera de expresa que la ley es inconstitucional en la forma, pues la realización de la consulta prelegislativa no ha garantizado su finalidad, de que se escuche la opinión de las comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades indígenas, que estos participen en asuntos públicos que les afecten y dado que tampoco fue culturalmente adecuado.
En términos generales, la participación ciudadana y la consulta prelegislativa son temas medulares para construir una sociedad más democrática, como se contempla en nuestra Constitución. La implementación de los principios de participación ciudadana y de consulta prelegislativa no pueden constituirse en mecanismos de manipulación social y control político, y con esto elaborar leyes, normas secundarias hechas a medidas de ciertos grupos. Consideramos que la consulta prelegislativa no puede obviarse por ningún concepto. La sentencia manifiesta que el presidente de la República deberá elaborar un proyecto de ley de recursos hídricos y presentará a la Asamblea Nacional en un plazo máximo de 1 año. Sin embargo, hay que recordar que el acuerdo a la Constitución, los proyectos pueden venir de la iniciativa ciudadana y también desde los asambleístas y la Asamblea Nacional. La Comisión de Biodiversidad, comprometidos con el cuidado de nuestros recursos naturales, realizaremos el tratamiento de esta importante ley de acuerdo a la Constitución de la República y observando las disposiciones de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y acatando la resolución de la Corte Constitucional. Sin embargo, de lo señalado, contar con leyes y normas elaboradas de la forma descrita no es suficiente para el desarrollo nacional. Es necesario complementar con políticas públicas, instituciones eficientes y democráticas y con la asignación de recursos para la implementación por parte del Ejecutivo. Aspiramos a tener una ley que plasme los principios constitucionales que permitan gestionar el agua, sus fuentes y ecosistemas para que la gente viva mejor y se preserve la naturaleza. Una ley que reconozca los derechos ciudadanos y colectivos de los pueblos y nacionalidades, que facilite la participación social en diferentes espacios para la formulación de normas y políticas públicas, así como para la implementación, que se creen las condiciones para el acceso equitativo al agua, que dé respuesta a los grandes desafíos como el cambio climático, que reafirme la gestión pública y comunitaria, que facilite el desarrollo del conocimiento de nuestra realidad hídrica, tan necesario que se construya a la mejor gestión. Adicionalmente, esta norma debe contemplar temas trascendentales como, por ejemplo, la concreción de la transitoria 27 de la Constitución, que dispone la revisión del acceso al agua de riego, la lucha contra el deterioro de fuentes y la reducción de caudales, la prevención y el control de la contaminación de las aguas. La nueva ley debe reconocer los derechos constitucionales fundamentales como el derecho humano al agua, el mismo que genera más derechos como la alimentación, la salud, la vida y los derechos a la naturaleza. La nueva ley no puede apartarse de la Constitución. Merece especial atención tener presente los artículos 318 y 11, numeral 4 de la Carta Magna. Señora Presidenta y compañeros asambleístas, luego de haber recibido la sentencia de la Corte Constitucional, la Comisión de Biodiversidad conoció y debatió su contenido y resolvió por unanimidad que cuando llegue al Pleno de la Asamblea se presente la moción de archivo. En ese sentido, compañera Presidenta, me he permitido ingresar a Secretaría que por favor se dé lectura y se someta a votación. Gracias por darme la palabra.